Me da mucho gusto iniciar este noticiero profético titulado El misterio del nuevo Papa, porque ha causado una conmoción tremenda y al mismo tiempo alarma el nombramiento de este nuevo Papa, Leo XIV. Pero ¿acaso podemos encontrar respuestas de este acontecimiento tan misterioso en la Biblia? ¿Será el resurgimiento de este nuevo Papa una pieza más del rompecabezas de las profecías bíblicas del último tiempo? Veamos a continuación algunas claves y códigos escondidos interesantes, bastante interesantes, acerca del tiempo del nombramiento y del mismo nombre que adquirió el nuevo Papa, lo cual no fue al azar, ni accidente, ni cosa inocente, que se llamó Leo XIV, o por lo menos es el nombre que él quiere llevar como Papa. Hace algunos días se acaba de nombrar al sucesor de Francisco, quien fue el anterior Papa en los últimos 12 años. Fue elegido el 13 de marzo del año 2013. Sin embargo, el mundo ha ido conmocionado de manera inusual en estos últimos días con el nombramiento del nuevo Papa, cuyo nombre es Roberto Francisco Prevost, pero con el nombre papal Leo XIV. Nació en Chicago en 1955, miembro de la Orden de San Agustín, y pasó 8 años como misionero en Perú. Obtuvo más de 100 votos de los 133 cardenales electores. Pero ¿por qué varios rabinos judíos, estudiantes de las profecías bíblicas, medios de comunicación y políticos han sido tan conmocionados por este nombramiento? Veamos a continuación algunos puntos muy interesantes respecto al nombre que escogió y a las profecías bíblicas. En primer lugar, el nombre de Leo I fue escogido por el primer Papa romano, el cual afirmó la supremacía total de Roma en el siglo V. O sea que el obispo romano debía tener la supremacía total de todas las comunidades del mundo. El segundo Papa, llamado Leo, fue Leo San León II en agosto del 682 después de Cristo hasta julio del año 683. Fue de origen siciliano y confirmó la total supremacía, lo mismo que el primer Leo de la Iglesia. El nombre de Leo, que es león, tiene un simbolismo de dominio imperial, pero nada humilde. En segundo lugar, el número 14 es muy interesante porque equivale al valor numérico del nombre de David. Sabemos que en el idioma hebreo cada letra tiene un valor numérico. Bueno, son 3 letras hebreas en el nombre de David y equivalen de una forma muy interesante al número 14 que adquirió este nuevo Papa. Pero ¿qué códigos se encuentran detrás de este nombre? ¿O podemos creer que todo esto es una coincidencia o que muchas cosas suceden como un accidente de la vida? Investiguémoslo más profundamente, porque en Mateo 1, versículo 17, se mencionan 14 generaciones desde Abraham hasta David. Leamos este pasaje, Mateo 1:17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. O sea, aquí de una forma indubitable se mencionan, ¿verdad?, 14 generaciones totales desde la deportación de Babilonia hasta Cristo y de Abraham hasta David. ¿Qué significa esto? ¿Querrá el papado creer que hay 14 generaciones de Cristo hasta el último Papa? Inconcebible. Así pues, el uso de Leo XIV no es un accidente ni es algo inocente, sino es un código que apunta al futuro trono bíblico, ni más ni menos, del rey David, el cual es Jesucristo, el Mesías que cumplirá la descendencia de David. Lo vamos a explicar más adelante. Para entender esto, recordemos que ha sido Roma la que ha perseguido, masacrado y torturado a millones de cristianos en el pasado con 2 inquisiciones principales del papado. La primera se llamó la medieval o la papal,
del año 1231 por el Papa Gregorio IX. La segunda fue la Inquisición Española, 1478, que duró 356 años, establecida por los reyes católicos Fernando e Isabel, matando judíos cristianos por herejes, según el Vaticano. En tercer lugar, Roma ha perseguido siempre a todos los verdaderos seguidores de Jesús y ha tratado de apropiarse de la ciudad de David, o sea, Jerusalén. ¿Qué acaso Leo XIV busca restaurar la promesa hecha a David o usurparla? ¿O acaso es la última usurpación del Vaticano antes del juicio final? No cabe duda que el nombramiento de este Papa ha sacudido los mismos cimientos del mundo como ninguno otro antes que él. En cuarto lugar, la palabra león. En hebreo representa a un rey, un guerrero, un juez o un líder supremo. Veamos esto en el libro del Génesis, capítulo 49, versículos del 9 al 10, que dice así: es Jacob bendiciendo a las 12 tribus de Israel y en este caso especial a Judá. Génesis 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, o sea, el reino o la vara que va a llevar la tribu de Judá, porque de Judá descendería Jesucristo, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Esta palabra Silo significa el enviado, o sea, un título mesiánico que se refería otra vez a Jesucristo, y a él se congregarán los pueblos. Los papas anteriores, llamados Leo, o sea, León, afirmaron el dominio total del Vaticano en el mundo, como lo acabamos de ver, y el más célebre fue Leo I, quien proclamó ser la suprema cabeza de la Iglesia, que dice la Biblia en Efesios 1:22, que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y ahora en pleno siglo XXI aparece este nuevo Leo o León XIV con el número 14, repetido como lo acabamos de ver 3 veces en Mateo 1:17. En quinto lugar, el nombre de Leo XIV no es, repito, un accidente o algo inocente. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está enviando el Vaticano al darle este nombre al nuevo Papa? ¿Acaso está insinuando que él es el heredero del trono de David o que él es también la promesa del Mesías por el amor de Dios? Recordamos que una de las más grandes herejías del Vaticano es declarar que solo la Iglesia salva y que el Papa es el vicario o el representante de Cristo en la tierra. Después también la Biblia declara claramente que el único camino a la salvación es Jesucristo. Lo dice Hechos 4, versículo 12. Y no hay otro nombre en que pueda ser dado más que el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora también vemos nosotros en 1 de Timoteo 2:5 que el único nombre que puede salvar y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero el Vaticano declara que no hay salvación fuera de Roma ni del papado. El Vaticano fue el primer estado también en firmar un acuerdo o tratado con Hitler y el cual sigue vigente. Lo mismo hizo con el dictador Benito Mussolini de Italia. La historia del Papa ha sido sustituir a Cristo siempre, porque la Biblia dice que solo Cristo es la cabeza de la Iglesia, como lo acabamos de ver. Pero el Vaticano declara que es el Papa la cabeza de la Iglesia. Veamos lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Y la Iglesia romana, a través del Vaticano, declara que es la Iglesia la que salva y que solo a través del Papa puede haber la salvación. La Biblia enseña que nuestro sumo sacerdote
es Jesucristo, dice Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y más adelante, en Hebreos capítulo 9, versículo 11, dice la Biblia estas palabras: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es increíble que el Vaticano enseña que la cabeza es el Papa, y no cabe duda que el Vaticano es una monarquía teocrática y que el sumo sacerdote es el sumo pontífice, además un nombre pagano, pontífice. Además es el único estado que nunca ha firmado un tratado de derechos humanos. En sexto lugar, tampoco es coincidencia que este hombre aparezca en un tiempo proféticamente tan intenso como lo estamos viviendo. Israel está en guerra, Jerusalén sigue siendo la manzana de la discordia entre las naciones, el mundo clama paz, pero no la justicia divina. El Vaticano continúa impulsando alianzas interreligiosas como el Acuerdo Abrámico, los Emiratos Árabes, la Fraternidad Universal en Roma, etcétera, etcétera. En Abu Dhabi alberga 3 edificios, o sea, en la península arábica, 3 edificios interreligiosos, una mezquita, una iglesia y una sinagoga, promoviendo el diálogo y la convivencia entre estas 3 religiones. Es la Babilonia religiosa, no cabe duda. O sea, el Vaticano ha optado por establecer una estructura religiosa común para toda la humanidad. El presidente Donald Trump ha optado últimamente en abandonar a Israel en sus guerras para cumplir su promesa que hizo buscar la paz en las naciones, la cual ha sido uno de sus más grandes errores. Porque en Mateo 24 dice la Biblia que Jesucristo declaró: y habrá guerras y rumores de guerras, y es necesario que estas cosas acontezcan. O sea, no es posible hablar de pacifismo, porque la Biblia declara por el Señor Jesucristo que las guerras tienen que ser necesarias. ¿Por qué dice necesarias? Porque muchas veces es la única forma, como en la Segunda Guerra Mundial, que si no hubiera habido una guerra, el nazismo hubiera invadido el mundo entero. Las guerras, pues, dice Santiago capítulo 4, nacen de nuestras pasiones por el control, la envidia, el deseo de poder tener más, la popularidad, etcétera, etcétera. Por lo que quiera que sea, las guerras en el mundo continuarán hasta la segunda venida de Jesucristo. En séptimo lugar, ¿qué propósito satánico se encuentra detrás de todo esto? Todo esto está satánicamente dirigido para que el mundo rompa el pacto que Dios tiene con la nación de Israel a través de la descendencia de David, como ya lo vimos anteriormente. El Vaticano ha sido el actor principal de este plan desde hace varios siglos, pues su posición dentro de la plataforma de la ONU lo colocan en una posición ideal para alcanzar este propósito en una sola religión mundial. En octavo lugar, aquí es donde lo profético irrumpe en lo político, pues según la profecía del monje irlandés Malaquías del siglo XII, este papa sería el último y quien dirigirá la última persecución contra los judíos y los cristianos. Esto es muy interesante porque esta profecía se publicó 500 años después, describiendo que habría 112 papas, desde el Papa Celestino II, o sea, en el año 1590, hasta el último papa del fin del tiempo. ¿Qué declaración tiene todo esto? ¿O qué cosa y qué relación hay con Leo XIV? Bueno, en la profecía de Malaquías, de manera interesante menciona lo siguiente, lo cual está relacionado con profecías bíblicas. Dice así la profecía de Malaquías: durante la última persecución, el trono estará ocupado, pues la ciudad de las 7 colinas será destruida. Malaquías en el siglo II. De manera interesante, la Biblia profetiza que al inicio de su gobierno, Apocalipsis capítulo 17, el anticristo hará una alianza con el Vaticano. O sea, la gran ramera se le menciona
la ciudad que en el tiempo de Juan gobernaba todas las ciudades del mundo, que inequívocamente es la ciudad de Roma. Entonces, esta alianza que hará el Vaticano con el anticristo, porque se menciona a la mujer ramera montada sobre la bestia, la mujer representa el sistema religioso, la bestia el anticristo, donde se nos interfiere que el sistema religioso controlará al sistema político en los primeros años del anticristo. ¿Qué significa esto? Pues que el papa que iba a venir, Leo XIV, tenía que ser un hombre extremadamente de izquierda, un hombre identificado con el globalismo, porque al final, dice la Biblia en Apocalipsis 17, el anticristo quemará el Vaticano, se deshará de la mujer. Entonces, durante los primeros 3 años y medio, la Iglesia, el Vaticano, ejercerá un poder tremendo sobre el gobierno político del anticristo. Así que nos podemos imaginar que este papa, si es este papa realmente como está establecido en las profecías de Malaquías y en el Apocalipsis 17, que será el que se unirá con el anticristo, entonces tendría que tener la tendencia y la línea que siguió Francisco, el anterior papa. Tiene que ser un papa que esté completamente encontrado popular por el mundo, con un poder tremendo de influencia, de carisma, etcétera, etcétera. Y esto es sorprendente, porque hace 3 o 4 días el León XIV habló de paz, y de repente hubo paz entre Pakistán y la India, hubo paz entre Rusia y hubo paz entre Ucrania, está habiendo paz en el Medio Oriente. Esto es increíble, que todos estos eslabones y piezas del rompecabezas los podamos unir y darnos cuenta que algo está sucediendo en el mundo. Y veamos algunos aspectos de la tensión mundial actual también. Irán continúa amenazando a Israel. La guerra en Ucrania contra Rusia sin solución, aunque aparentemente con alguna paz hace algunos días. Rusia, o sea, contra la OTAN, que es el ejército de Europa. La agenda globalista sin valores éticos ni morales en absoluto. La religión institucional alineada con poderes políticos globales. Tensión nuclear entre India y Pakistán, nación que es yihadista, los pakistaníes. India se sale del BRICS y se une al dólar de los Estados Unidos, tambaleando completamente esta organización. La promesa mesiánica, veamos nosotros en 2 Samuel capítulo 7, es precisamente lo que nos va a dar la clave finalmente para que podamos entender esta conferencia, este estudio y estos códigos secretos que se encuentran detrás de muchos nombres y de muchos eventos que rodean actualmente el mundo. En la segunda carta a Samuel, o en el segundo libro de Samuel, se prometió esto al rey David. Y dice así, 2 Samuel capítulo 7, versículo 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le está diciendo Dios a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, o sea, de la descendencia de David, el cual procederá de tus entrañas, o sea, genéticamente, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esto es algo tremendo, porque Roma no es la heredera del trono prometido a David, porque siempre han perseguido a los discípulos del Mesías, quemó el templo judío en el año 70 después de Cristo y crucificaron al Mesías también. Leo XIV puede llevar el nombre de David, pero la unción, o sea, el Shekinah, la palabra hebrea para gloria, no habita en Roma, sino en Sión. En los próximos meses veremos la agenda que disimula, que usurpa o que se disfraza de paz y de ayuda a los pobres. Sabemos pues perfectamente bien que el Vaticano jugará un papel importantísimo en estos últimos días, por lo que las preguntas permanecen. Solamente tenemos que orar y darnos cuenta que nos encontramos en un tiempo profético donde todos los eventos se están llevando a cabo con una velocidad vertiginosa. Ahorita el presidente Donald Trump se encuentra en Arabia Saudita haciendo negocios con los árabes, haciendo negocios con todas las organizaciones que están alrededor del Medio Oriente para poder convertir el Medio Oriente en un, como él dice, como lo dijo anoche,
es que el Medio Oriente tiene que ser una zona de comercio y no de paz. Exactamente lo que la Biblia profetiza en Apocalipsis 18, que el Medio Oriente se convertirá en el centro comercial del mundo. Apocalipsis 18, la ciudad comercial del anticristo. Con qué rapidez, impresionantemente, se están desarrollando las profecías. Oremos y preparémonos para la venida del Señor.